Le quisiera dar la palabra ahora a Saúl sobre el impacto que tuvo todo esto, las significaciones que tuvieron todos estos estas experiencias. Sí, ¿se me escucha? Sí. Bueno, Ana María, yo pensé que iba a participar más tarde, pero de todos modos quiero comenzar diciendo que tuve una enorme alegría cuando recibí esta invitación, porque ya daba por perdidas algunos contactos muy intensos que tuvimos en ese entonces, pero que ahora recuperamos. De todas maneras, creí que podíamos seguir el diálogo interrumpido hace tantos años, porque sé que todos nosotros hemos seguido las opciones que entonces tomamos. Y por otro lado, en ocasión de conmemorarse 100 años de institución que nos convocó, era el mejor homenaje que podíamos hacerle en esta oportunidad, el seguir el diálogo que entonces nos convocó a realizar. Ana María nos propuso a Héctor y a mí justamente el impacto y significación del desarrollo del encuentro de la capilla del Congreso de Montevideo. Yo creo que se ha de acordar, porque a mí me queda poca memoria, dada seguramente Héctor se va a acordar mejor que yo, pero a lo que decía Rodrigo agrego Cristian Caro, que en aquel entonces era muy joven, pero que fue como representante de Chile, del área del Pacífico, vamos a decir, en el Congreso Latinoamericano, en el Secretariado Latinoamericano de Medellín, y con el cual nos hicimos muy amigos. Luego no tuve más contacto, lamentablemente, con Cristian, pero sé que estuvo en el episcopado chileno, que fue miembro del episcopado chileno. Como me resulta difícil centrar un poco qué era lo que se quería en este encuentro. Lo que hice un poco fue, más que centrarme en lo que sucedió, un poco tomar... sí, ¿se me escucha? Sí. Bueno, Ana María, yo pensé que iba a participar más tarde, pero de todos modos quiero comenzar diciendo que tuve una enorme alegría cuando recibí esta invitación, porque ya daba por perdidas algunos contactos muy intensos que tuvimos en ese entonces, pero que ahora recuperamos. De todas maneras, creí que podíamos seguir el diálogo interrumpido hace tantos años, porque sé que todos nosotros hemos seguido las opciones que entonces tomamos. Y por otro lado, en ocasión de conmemorarse 100 años de institución que nos convocó, era el mejor homenaje que podíamos hacerle en esta oportunidad, el seguir el diálogo que entonces nos convocó a realizar. Ana María nos propuso a Héctor y a mí justamente el impacto y significación del desarrollo del encuentro de la capilla del Congreso de Montevideo. Yo creo que se ha de acordar, porque a mí me queda poca memoria, dada seguramente Héctor se va a acordar mejor que yo, pero a lo que decía Rodrigo agrego Cristian Caro, que en aquel entonces era muy joven, pero que fue como representante de Chile, del área del Pacífico, vamos a decir, en el Congreso Latinoamericano, en el Secretariado Latinoamericano de Medellín,
y con el cual nos hicimos muy amigos. Luego no tuve más contacto, lamentablemente, con Cristian, pero sé que estuvo en el episcopado chileno, que fue miembro del episcopado chileno. Como me resulta difícil centrar un poco qué era lo que se quería en este encuentro. Lo que hice un poco fue, más que centrarme en lo que sucedió, un poco tomar algunos elementos de una tarea que me ha tenido entretenido en los últimos años, y es revisar las principales decisiones que me tocó tomar con mi generación de cristianos universitarios. Releer viejos libros, leer nuevos, en un intento de evaluar nuestro hacer desde lo que hoy pensamos y sentimos y en las circunstancias que estamos viviendo con la humanidad. Es decir, ¿cuál fue el sentido que nos propusimos justo en el momento en que participamos de Paz Romana? Que fue esa la época decisiva para nosotros. ¿Cuál fue, y sobre todo, cuál fue el impacto y significación de nuestro ser en el devenir de nuestros países? Es decir, cómo incidimos. De esta suerte de cantera abierta en que he estado trabajando en estos años, extraigo algunos elementos para cubrir las exigencias de esta charla. Yo me considero un integrante temprano de la famosa generación del 60. Cuando ingresé en la universidad en el año 57, ya estaba vinculado a la FUEAC, a la Federación Uruguaya de Estudiantes de Acción Católica, y en MIEC, en la rama masculina. Y indirectamente estaba vinculado a Romaná porque la federación estaba afiliada. Yo en el 60, cuando viajé con Patricio, fue mi primera salida del país. Nunca había salido de los límites de Uruguay, a pesar de que en la visión de los otros latinoamericanos llegamos muy rápido a nuestras fronteras, pero nunca las había traspasado, y fui a dar a la capilla en Colombia con Patricio Rodé, que luego fue presidente del MIIC. En aquel entonces yo era ya era dirigente en el gremio estudiantil de mi facultad, e integraba un conjunto muy grande y muy entrañable de personas que, con un conjunto de curas, realizamos en esos años un proceso de actualización de nuestra fe que lo centramos en dos ejes. Por un lado, la responsabilidad de la presencia del mensaje de Jesús en la sociedad uruguaya y en una universidad donde predominaba el positivismo racionalista y pretendía sumarse a la vanguardia orientadora de los cambios profundos que planteaban los sectores más desfavorecidos del Uruguay. En ese momento que entrábamos en una crisis de la cual yo creo que todavía no nos recuperamos del todo, que fue el cambio del mundo luego de la Segunda Guerra Mundial. Y el otro acento que pusimos en esa renovación de nuestra fe fue el acentuar la autonomía del laicado en la tarea de construir una nueva sociedad con todos nuestros semejantes, y no tengo dudas que los dos eventos fueron como una reafirmación y una culminación de esa tarea en que ya estábamos empeñados cuando participamos de ello. A partir, como decía Rodrigo y Carlos, integré el secretariado latinoamericano, y desde allí
organizamos como una de las primeras actividades el segundo seminario del Latinoamericano de Paz Romana sobre el tema de la reforma universitaria en América Latina, al cual asistí y que se realizó en Lima, en Perú. Allí conocí, por supuesto, me hice muy amigo de la gente de la UNEC, de Gustavo Gutiérrez, que después vi en todas las oportunidades en que pasó por Montevideo, pero poco después ya salí del movimiento, es decir, porque creo que eso es el destino de estos movimientos, es decir, es poco el tiempo que los integramos, y en ese tiempo es que han significado una ayuda tremenda para definir las opciones fundamentales de nuestra vida, ¿no? Al regresar del Congreso de Lima, me volví a Uruguay, cuando terminó el Congreso de Lima. Y ahí no sentí ese dejar Paz Romana, porque en realidad yo, antes de ir a la capilla, yo ya estaba vinculado con el movimiento de economía y humanismo, el pensamiento y las conferencias estupendas de Alain Bírou. Yo ya las conocía de parte del propio padre Lebré, que en el 57 creo que fue, había estado en Montevideo y había dado un seminario que dio lugar a los equipos del bien común. Yo, cuando regresé, me enganché de inmediato en una investigación que Juan Pablo Terra hizo sobre el Uruguay rural en América Latina, los niveles económicos y problemas sociales más acuciantes. Ha sido el estudio más importante que se ha realizado en el Uruguay. Y con Daisy, en ese mismo periodo, un poquito después, que es Daisy, la compañera de toda la vida, nos insertamos sin haber terminado en la universidad en una tarea profesional, que fue realizar a través del Centro Cooperativista Uruguayo, entrar en la promoción de cooperativas de vivienda por ayuda mutua, que yo había visto y visitado en Colombia, y me gustó, me encantó la idea. Aquí hicimos las primeras cooperativas con Juan Pablo Terra, que en ese momento era parlamentario. Estudió y sacó adelante la ley de vivienda, en la cual también colaboré, y dio lugar a una expansión del movimiento muy fuerte, y a eso entregué, fue mi trabajo esencial en las décadas siguientes. Yo, una preocupación que he tenido, desde la preocupación que he tenido en estos años, y la experiencia ganada en ese trabajo realizado como continuación de lo que había culminado en la capilla y en el Congreso de Paz Romana, yo viví todo ese tiempo, hasta este momento, como un acelerarse de la historia, y soy de los que pienso que en ese periodo asistimos con la humanidad a una historia tan acelerada que pudimos ser protagonistas, por un lado, de la agonía y muerte de la modernidad y su paradigma de razón y progreso, que habían quedado muy malheridas luego de las 2 guerras mundiales en 30 años de la primera mitad de ese siglo, y que había culminado con las hecatombes atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Pero también asistimos, sin duda, al fracaso
de lo que un autor llamaba los hijos de las hijas de la modernidad, de las ideologías, que fracasaron por su incapacidad de cumplir con las promesas que, que habían realizado y que habían motivado la división del mundo en dos bloques. Yo creo que hoy todos vivimos lo que se ha dado en llamar la posmodernidad, que es la pérdida de confianza generalizada en todos los paradigmas de la humanidad, en los paradigmas que se le han propuesto, y su sustitución por el carpe diem, el consumismo desenfrenado del presente como la única realidad tangible, y la renuncia a todo compromiso con un futuro absolutamente incierto y fuera de control. Creo que el clímax de ese proceso, de esa deriva que fue imparable, es la pandemia que hoy estamos soportando y que ha demostrado la vulnerabilidad de todas las estructuras de gobernanza establecidas por la humanidad en el siglo pasado. Yo creo que ese es el nudo de la crisis civilizatoria que hoy vivimos. Yo creo que esta situación, que es hoy extremadamente peligrosa, no ha sido asumida por nuestra generación, porque se ha negado a reconocer que algo salió mal y se ha negado a evaluar lo hecho en el periodo de nuestra vida. Algo salió mal porque no se cumplió nada de lo que nosotros vimos en la capilla que había que cambiar. El hombre nuevo y la nueva sociedad no apareció por ningún lado. Y sí pasaron una enorme cantidad de cosas que no previmos. Y una de ellas fue el nombramiento de uno de los miembros de nuestra generación que vivía sin yo saberlo del otro lado del charco, como llamamos nosotros al Río de la Plata, cuando fue nombrado obispo de Roma el Papa Francisco. Yo creo que desde el comienzo Francisco hizo un diagnóstico de la realidad actual que me sorprendió porque fue muy parecido, extraordinariamente parecido al diagnóstico que habíamos hecho en la capilla de la realidad latinoamericana. Y además de ese diagnóstico, nos pide a todos nosotros que hagamos lo que nosotros en aquel entonces hicimos, que fue ver, juzgar y actuar lo aplicamos y lo aplicamos en nuestras vidas. Y esas opciones y esas orientaciones que en aquel momento tomamos fueron las que dieron sentido a nuestras vidas hasta hoy. ¿Qué salió mal? Es decir, fue el planteo que me hice cuando Francisco nos pide que hagamos las mismas cosas que nos propusimos hacer en los 60. Y estamos en una situación que no es demasiado diferente. Las raíces de los problemas que nosotros vimos en aquel entonces han fructificado de pronto en otras cosas, pero la situación de América Latina hoy y la de los 60, en el fondo no difieren gran cosa. Yo creo que en aquel entonces, y es en lo que más me ha preocupado en este tiempo, no tomamos en cuenta dos factores que eran absolutamente determinantes en aquel momento. No los vimos. Y es que el ver, el juzgar y el actuar lo hicimos en medio de
la mayor guerra mundial que era ideológica, que se llamó la Guerra Fría, y la lógica de ese momento, que era lo más característico del mismo, es decir, contagió absolutamente todo lo que nuestra generación hizo en adelante hasta el día de hoy. Me parece que eso fue un hecho del cual no tuvimos conciencia. Y el problema que hemos enfrentado, y que es el que más me preocupa en este momento, es que la totalidad de nuestras visiones, nuestros juicios, nuestros actos, quedaron contaminados y fueron haciendo que nuestras sociedades se partieran en dos, en fracciones irreconciliables. Y el Papa Francisco, en gran medida, a mi juicio, lo que ha hecho es volver al principio, volver al inicio y hacer como Jesús